al movimiento desde un aspecto más burocrático, porque si hablamos de trabajadores es un concepto más difuso que nos terminaría costando. Entonces, con esa pequeña introducción, básicamente doy por concluido y más que todo espero críticas, comentarios, cualquier tipo de postura que ustedes puedan tener a esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, por esta introducción. Bien. Vamos a cuestionar, ¿no? Lo que es el pasado día del trabajo y cómo incluso hay comparativas de cómo es que se celebra esta, que le llaman reivindicación de las 8 horas y hacerte de la calle Harrington y demás. En el aspecto de cómo es que hace 10 o hace 15 años se celebraba con mucha pompa y hoy cómo es que esta celebración última se ha hecho muy discretamente. Ya no ha habido como ha anticipado Juan Manuel, las consignas reivindicatorias, alguna nacionalización o algún otro tema ya para estas alturas, quizás incluso si se propondría, hasta podría causar más escarnio en lo que es el movimiento, ya ni siquiera podríamos llamarlo sindical organizado como tal, pues ha quedado atomizado. La postura que indicaba sí no es nada halagüeña, no da esperanzas acerca del movimiento sindical en Bolivia. El ejemplo de la COP y cómo es que se ha ido seccionando, se ha ido subsumiendo quizás al régimen actual de gobierno. Nada raro que aparezca en las nuevas elecciones con alguna postura apoyando a X o Z candidato. Y bueno, da mucho que, diríamos, criticar respecto a lo que ha sido en las fundaciones de la COP, ¿no? Luego del 52 y cómo es que el movimiento estaba bastante empoderado, había fundado la Comibol y había sido parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Estos sindicatos que hoy en día están en crisis, cada uno vela por su lado y al parecer han tendido más hacia esta especie de corporativismo. Nos lleva a pensar si realmente habría existido este sujeto sindical político capaz de en algún momento enarbolar o tomar las banderas de lo que podría ser un futuro para todo el Estado boliviano como tal. Pregunta que quizás ya no, quizás incluso queda destiempo, pues ellos eran en su momento como principal movimiento junto con Comibol, tratar de darle un rumbo al país. Y esto nos lleva también a algunas cuestiones que por WhatsApp ya fuimos trabajando durante la semana acerca de lo que es el movimiento sindical, las relaciones con la informalidad, quiénes se pueden considerar o no trabajadores y bueno. Adelante, Marco Antonio. Ya, muy buenas noches a todos y muy certero lo que nuestro compañero Juan Manuel ha expuesto y es muy cierto, ¿no? Yo puedo exponer un poco. Claro, yo soy, claro, trabajador en... Tenemos un sindicato que son de trabajadores en salud pública y obviamente es evidente lo que dijo, claro, es decir, las máximas, o sea, las máximas, digamos, las cabezas del sindicato siempre se están, eh, están institucionalizados, como dijo el compañero, es decir, rápido se pueden acoplar o se pueden apoyar, digamos, a intereses, obviamente. Es decir, ya no se puede sentir lo que era lo que antes, ¿no? Es decir, la lucha, los logros que se ha logrado, ¿no? Ve, por ejemplo, hablar de 6 horas, dicen, pero obviamente están en los textos, están ahí escritos, pero no se cumple, seguimos trabajando 8 horas, 12 horas, 18 horas, o sea, no se cumple, ¿no? Bueno, o sea, los logros son un saludo a la bandera, o sea, es decir, no se hace, o sea, no se puede en área rural, digamos, trabajar 6 horas,
tenemos que someter a lo que es las organizaciones de aquí, por ejemplo, lo que administra el municipio. Nos dicen, por ejemplo, 12 horas, entonces tenemos que acatarnos a eso, es decir, no se respeta, en vano son los logros que se han hecho, pero muchos dicen, o sea, lo manejan como una bandera, ¿no? Tenemos este logro, pero en la final no se puede cumplir, o sea, no se está haciendo cumplir lo que se ha conquistado, ¿no? Por eso, bueno, no soy muy, digamos, sindicalista, ¿no? De esta área, pero que no tenemos un respaldo, es decir, que nos puedan velar, digamos, nos puedan, digamos, representar así como nosotros queremos. Por ejemplo, solo un dato tengo de una compañera, es decir, por ejemplo, aquí en el sindicato de lo que es los sindicatos del área rural, digamos, de los trabajadores en salud, publica, por ejemplo, agarra el Manco Cápac, Ingavi, los Andes. Ahí tenemos una representante que se llama la secretaria general, le decimos, puede ser varón o mujer. Por ejemplo, este último año pasado había una compañera que sí estaba liderando, es decir, era más o menos que quería hacer respetar los derechos, pero hay otro más, un ente más, digamos, departamental, que también ella está bajo tuición de él, pero él no, es decir, ella le ha contradicho porque ella, digamos, quería que había 11 trabajadores que se han sido despedidos y nadie, no estaban haciendo nada las cabezas, o sea, las máximas autoridades departamentales del sindicato. Ella les ha dicho que estaban durmiendo en los laureles y eso ha sido así como para callarle la voz y la destituir. Es decir, por ejemplo, nosotros casi somos 200 afiliados de estos dos municipios, los Andes, Manco Cápac, Ingavi, ¿no? Sí, los Andes, Manco Cápac, esos somos 200. Es decir, a esa persona que nosotros hemos elegido, hemos votado en una magna asamblea, no se ha respetado, o sea, esa persona, ese máximo que es del departamental, lo ha hecho volar su cabeza, es decir, lo ha destituido, es decir, no hay una representación, es decir, todos bajo su querer, digamos, si tú le echas, digamos, lo estás, digamos, contradiciendo, automáticamente ya no sirves para él y te destituye, te baja el cargo y le da a otro que es su amigo o que simpatiza con él. Por eso es de los sindicatos, es decir, que no tienen lo que tenían antes, ¿no? Es decir, la lucha por defender los derechos de los trabajadores. Esa sería mi opinión, mis estimados compañeros. Gracias, Marco Antonio. Nos da una perspectiva desde su experiencia que siempre es válida. Más allá, bien nosotros podríamos quizás en algún momento hasta propasarnos con las especulaciones, pero él nos da un marco de referencia desde la realidad y más valorable desde la realidad del campo, que muchas veces no tenemos esa experiencia por vivir en la ciudad, pero es bastante comunicativo este asunto. Se me venía una cuestión a Juan Manuel acerca de este autor que has expuesto y cómo es que él ve este ambiente del sindicato. ¿Vendría a serlo más como un lastre que como un ente otrora revolucionario? Y por último, que estaría en vistas de solamente acomodarse a la realidad capitalista, que en términos de filósofos, por ejemplo, como Mark Fisher en su obra Postcapitalismo, no habría encontrado o hasta ahora no se encuentra alguna alternativa real, empírica y realizable y por tanto se quedan como una especie de lastre, ¿no?, sobre lo que es el sindicato en su, diríamos, mediación ya solamente de negociar ciertas condiciones más a favor de quienes son o quienes encabezan los sindicatos, ¿no? Pero te la paso, Juan Manuel, ¿qué podría decir el autor acerca de esto? Bueno, es bastante interesante tu pregunta porque le das justo en el clavo. En primer lugar, el autor no critica el sindicalismo, aunque parecería que es determinista en el caso del sindicato, no es crítico
porque, como mencioné en primer lugar, habla de los aspectos positivos que tenía el sindicato antes de su organización más formal. Entonces, él incluso tiene hasta una, podríamos decir, una perspectiva bastante optimista al inicio de los sindicatos. Entonces, porque él ve que es algo que sirve para crear una resistencia hacia el capitalismo, porque como digo, era un pensador que era socialista, no es un autor que si bien hace esta transición al fascismo, y es curioso esta transición que le pasa a este autor, porque en primer lugar el hecho que más le marcaría a él es cómo el sindicato, el partido en sí, que él pertenecía al movimiento obrero, está a favor de financiar el uso de armas y todo a favor del gobierno para la Primera Guerra Mundial. Entonces, él entendía que en los estatutos propios de su militancia tenía que negarse a este tipo de actividades porque se consideraba que era un pacifista. Entonces, se ve traicionado en ese sentido cuando se acerca, por ejemplo, a unos ideales frustrados y entonces siente que, y se hace la pregunta, ¿por qué termina una organización que él mismo había estado entre sus inicios convirtiéndose en aquello que básicamente era lo que criticaba, era funcionar al Estado, porque él mismo tiene estas tensiones con los propios dirigentes? Entonces, yo no hago esa relación, no es una visión negativa, al contrario, es, como digo, el autor no es un utopista, no es alguien que da una solución, simplemente trata de enmarcar y tiene más que todo, y creo que lo más valioso de su obra, es simplemente, y al mismo tiempo es bastante radical, al decir que toda organización de la sociedad civil termina degenerándose. Esto no es solo del sindicato, puede ser prácticamente desde la organización más pequeña, puede ser hasta incluso este pequeño grupo que de algún caso, por ejemplo, tendría alguna relevancia, un caso muy optimista, exageradamente optimista. Entonces, obviamente va a llegar tensiones, va a llegar elementos que nos va a obligar de alguna manera a ser reaccionarios a esto. Entonces, en ese sentido, es bastante ambiguo, no es un autor que propone respuestas, simplemente es un autor que propone elementos que mayormente es su condición, como aquí el compañero Marco nos hacía ese relato de su situación particular, él mismo es marcado por la misma situación. Algo similar, por ejemplo, yo me acuerdo en un discurso de María Galindo cuando afirmaba, o cuando es expulsada, mejor dicho, de la Central Obrera, en medio de un show, y ella hace su cierre, analizando un poco y la comparación de cómo funcionaba el sindicalismo en sus épocas de juventud, cómo había incluso un debate interno sobre ideas políticas, donde eran enriquecedoras. Es algo bastante curioso que dentro del sindicalismo en sus inicios había estos debates. Si uno analiza, por ejemplo, el sindicalismo boliviano, yo, por ejemplo, tomo uno de los ejemplos más fundamentales, la tesis de Pulacayo, que tesis que nunca se habría logrado sin un motor sindical. Lo podemos criticar, lo podemos alabar, porque bien, al fin y al cabo este es uno de los instrumentos más antiguos, por ejemplo, que podremos encontrar, donde ya se empieza a hablar lo que a futuro sería el Estado plurinacional. Entonces, hay un elemento, había, mejor dicho, un elemento en sus inicios bastante amplio, bastante académico que aportaba, pero a día de hoy es simplemente un grupo, un segmento totalmente sectario liderado por algunos dirigentes que al fin y al cabo sirven a los intereses. Y como un dato de color, así que creo que para finalizar esto, es por ejemplo, todos hemos visto el famoso episodio de Los Simpson del plan dental. Ahí hay una interesante referencia en torno al sindicalismo y también un poco refleja la historia del sindicalismo en los Estados Unidos. No sé si algunos recuerdan la imagen esta bueno, es una imagen nimia básicamente, porque es un campo de fútbol donde estaría enterrado un cadáver, y eso es una referencia a un sindicalista de la época, que era Jimmy Hoffa, era un sindicalista estadounidense que había tenido bastantes relaciones con la mafia italoamericana de la época y al mismo tiempo tenía negocios, contratos ilícitos, contrabando, y al final dentro de él mismo se adjudicaba la representación de un sindicato,
pero al mismo tiempo lo que lo enmarca al final es su misteriosa muerte, porque ahí se va a teorizar de cómo y dónde estaría su cadáver. Entonces, una de las teorías más interesantes era de que habría sido enterrado en algún estadio de fútbol. Son ejemplos representativos de cómo de alguna manera los sindicatos siempre han tenido este segmento